Buenas tardes, grupos de parasitología veterinaria de la FES Cuautitlán. El día de hoy vamos a revisar el tema correspondiente a la sesión de Artrópodos 2, que incluye el orden Diptera, donde están contemplados las moscas y los mosquitos. Etimológicamente, la palabra díptera significa di igual a 2 y tera significa alas, es decir, vamos a hablar de insectos alados. Recordando que la palabra insecto en latín significa insectum en segmentos, los segmentos son cabeza, tórax y abdomen, y es precisamente en el tórax donde por un lado se insertan los 3 pares de patas características de los insectos, pero también se insertan las alas. Un par de estas alas, que son las anteriores, son de naturaleza membranosa y son las que están directamente relacionadas con el vuelo. Existen también otras alas que están en posición posterior, que son muchísimo más pequeñas, que son utilizadas porque han sido modificadas como balancines y reciben el nombre de halterio. Su función es direccionar y darle precisión al vuelo. Es importante también recordar que a nivel de la cabeza en los dípteros es muy importante porque la forma de los ojos, el tamaño de los ojos, la posición de los ojos y sobre todo las piezas bucales que reciben el nombre de probóscide nos sirven para la clasificación taxonómica. Estas piezas bucales o probóscide son de tipo lamedor, de tipo picador según el género. Y aquí también hay que añadir que existen moscas en donde la probóscide está atrofiada o bien no se desarrolló, y esto nos da pie a un grupo muy especial que son las moscas miacígenas. De tal manera que el día de hoy vamos a ubicar o vamos a hablar de dos grupos de moscas muy importantes: las moscas hematófagas, que tienen probóscides diseñadas para picar y succionar sangre, son hematófagas, y las moscas cuya probóscide está atrofiada y en donde el estadio larvario es el que se encarga o que la que ejerce el parasitismo. La importancia de las moscas radica a nivel de los sistemas de producción, porque cuando son adultos y cuando son moscas de tipo picador o lamedor, generan una serie de alteraciones en el comportamiento de los animales, los someten a condiciones de estrés. Esto reduce el consumo de alimento y por lo tanto tiene implicaciones a la baja en cuanto a la producción de carne, producción de leche. La otra importancia que tienen las moscas es el que funcionan como vectores de enfermedades importantes en el ganado. Son muy molestas para los animales, insisto, y tienen un impacto real en los sistemas de producción. Este tema lo van a revisar con más detalle en la parte teórica. Las moscas, para alcanzar su desarrollo adulto, pasan por una serie de cambios que reciben el nombre de metamorfosis. Metamorfosis significa más allá de la forma. Las moscas pasan por el estadio de huevo, ¿sí? De estos huevos, dependiendo las condiciones de humedad, temperatura, tipo de materia orgánica en los que están en contacto, pasan por diferentes estadios larvarios. Básicamente son 3 estadios larvarios. Aquí están marcadas las horas o los días. Estos se alargan o se acortan dependiendo de qué tan óptimas son estas características ambientales para el desarrollo. Sin embargo, es importante destacar que pasan obligatoriamente por 3 estadios larvarios: la larva 1, la larva 2, la larva 3. Esta larva 3 pasa al siguiente cambio morfológico, que es el estado de pupa. En el estado de pupa se forma una cubierta, se forma una especie de capullo, donde la mosca va a cambiar de su forma larvaria. Si ustedes la observan, parecen como gusanos, no tienen patas, son ápodas, tienen un aspecto de gusano, un aspecto vermiforme, y
Cuando entran en estado de pupa, nosotros vemos esa metamorfosis drástica que sufren estos insectos. Aparecen los segmentos, ¿sí? Cabeza, tórax, abdomen. Se manifiesta el proceso de artropodización, es decir, se manifiestan o se desarrollan ya los 3 pares de patas que se desarrollan a nivel del tórax, y adicionalmente en este grupo, en este orden díptera, se desarrollan también las alas. En esta imagen lo que estamos nosotros observando es el estadio de huevos, una imagen general de cómo es el aspecto de estos huevos. Tienen un color blanco perlado, tienen esta forma alargada, y esta imagen nos presenta una zona donde hay una gran cantidad de materia fecal, rico en bacterias, rico en humedad, rico en una serie de requerimientos que necesitan estos huevos para poder pasar al siguiente estadio, que es estadio de larva. En el estadio de larva de las moscas, lo que nosotros vamos a ver es esta forma, ¿sí? Tienen forma de gusanos, un aspecto vermiforme. Si nosotros revisamos el cuerpo, vamos a ver estas pequeñas líneas. Son falsos segmentos, no son segmentos verdaderos. Y vemos este puntilleo. Este puntilleo son espinas, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante. Las larvas de los diferentes géneros de moscas presentan un patrón específico de distribución de las espinas, y la forma de las espinas también tienen una característica específica, de tal manera que el patrón de distribución de espinas y la forma son 2 características que ayudan a la clasificación taxonómica de estas larvas. Vamos a revisar también y vamos a observar que hay una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior, ustedes están viendo aquí estos orificios que reciben el nombre de espiráculos anteriores. Adicionalmente, lo vamos a ver en imágenes más adelante, presentan otra estructura que se llama aparato cefalofaringio. Este aparato cefalofaringio constituye el órgano de alimentación y se caracteriza porque viene provisto adicionalmente con un par de ganchos muy notorios, muy corpulentos, que vamos a ver más adelante en las siguientes imágenes. Si nosotros revisamos la parte de atrás o la parte posterior, también vamos a ver espiráculos, y estos en especial tienen un diseño, una forma característica que van a ser importantes en la clasificación de estas moscas. Abajo lo que estamos viendo ya es una imagen real, una fotografía. Vamos a ver la parte anterior, ¿sí? Vemos aquí parte de los espiráculos respiratorios, y la parte posterior, en esta zona, vemos los espiráculos posteriores. Aquí solamente estamos viendo el que quedó al frente de la imagen. Después del desarrollo de la larva 1, 2 y 3, la larva va a entrar a la fase pupal. Esta fase pupal varía en su duración dependiendo de las características ambientales. Cuando las características ambientales son propicias, el desarrollo es óptimo y el tiempo de desarrollo se acorta de manera muy notoria. Cuando las condiciones no son tan óptimas, el tiempo se alarga. En esta imagen lo que vemos es una mosca emergiendo de su pupa, ¿sí? Ya vemos los ojos, el órgano de alimentación que se llama probóscide, y esta estructura que le permite romper esta cubierta, romper esta protección, que le permite a la mosca salir por una parte específica de esta pupa. Salen totalmente humedecidas, las alas salen plegadas totalmente, y después de varias horas estas alas se secan y se despliegan. En esta imagen lo que estamos viendo ya es el detalle de los espiráculos respiratorios. Esta imagen es muy interesante porque tiene una forma muy característica. Aquí les mencionamos que tiene una forma como de concha, una concha de mar. Y estas estructuras que vemos aquí reciben el nombre de placas estigmáticas, que también son diferentes en los diferentes géneros de moscas, que también nos permiten establecer la diferenciación. En esta región lo que vemos nosotros ya es la zona del aparato cefalofaringio. Esto también nos brinda información básica para la clasificación. Sin embargo, ya a nivel de un estudio más profundo, entomológicamente hablando, vamos a ver que estos aparatos cefalofaringios, cuando son procesados,
ya por especialistas, nosotros vemos estas tuberosidades, ¿sí? Estas prominencias que nos permite ya una clasificación mucho más especializada. Aquí ya lo que vemos es el imago o el estadio adulto, cabeza, tórax, abdomen, las alas, ¿sí? Estas alas se llenan de sangre, ¿sí? De hemolinfa, y lo que vemos es que se coagula y esto hace o permite que se endurezcan las alas. Aquí lo importante en esta imagen es que ustedes puedan ver que existe un patrón de venas, ¿sí? Este patrón de venas es diferente en los diferentes tipos de moscas que existen, de tal manera que el patrón de distribución de venas también es un elemento que nos sirve para la clasificación. Vamos a empezar con la primera parte de moscas. Vamos a revisar primero moscas miasígenas, ¿sí? Entendiendo que por miasis, el concepto de miasis se refiere a la infestación, ¿sí? De tejidos o cavidades por larvas de mosca. Aquí es muy importante recordar que estas larvas son las únicas dentro del ciclo de vida de estas moscas, las únicas que se van a poder alimentar. Son verdaderos estómagos vivientes. Estas larvas se dedican a comer tejidos por una razón muy simple, porque cuando alcancen el estadio adulto, las adultas no van a poder tener su probóscide desarrollada. Por lo tanto, estas moscas adultas no se pueden alimentar. Entonces son las larvas las que se encargan de tener todos los elementos de reserva en cuanto a nutrición se refiere, estas reservas nutricionales, estas reservas alimenticias que les permite completar su ciclo para alcanzar el estadio adulto, para alcanzar la madurez sexual y para lograr el apareamiento y la producción de descendencia. Existen el concepto de miasis, lo que vamos a ver ahorita son miasis obligadas, porque también se les va a hablar, y esto se profundizará en la parte teórica, miasis o pseudomiasis, es decir, moscas que no son miasígenas, pero que llegan a infestar los tejidos de manera accidental. Es por eso que en este pequeño curso lo que ustedes van a ver es la diferenciación de las estructuras que nos permiten diferenciar de una larva miasígena de forma obligada de una miasis de tipo accidental. En relación a la ubicación anatómica, las miasis se clasifican de acuerdo también al estrato o al lugar anatómico en donde se establecen. Tenemos la miasis de tipo subcutánea, la miasis de tipo cutánea y la miasis de tipo cavitaria. Para finalidad específica de nuestro curso, las dos miasis cavitarias que vamos a ver, una es la que afecta cavidad nasal y la otra es la que afecta cavidad gástrica específicamente. Vamos a revisar el tema de hipoderma bovis. A esta miasis también se le conoce, a la enfermedad se le conoce como hipodermosis, pero también se le conoce como barro del ganado. Los hospederos principales son los bovinos. La localización de las larvas es específicamente en el tejido subcutáneo. Esta es una miasis de tipo subcutáneo. Y vamos a hacer una muy breve descripción de lo que son los adultos, recordando que los adultos no se alimentan porque tienen la probóscide atrofiada. Las que ejercen el parasitismo son específicamente las larvas, y esa desde el punto de vista de enfermedad o de daño en los tejidos de los animales son básicamente las larvas. Estos adultos se caracterizan porque tienen un tamaño aproximado entre 1 y 2 centímetros. La mosca, si ustedes la observan, es de un color oscuro, es de color negro, presenta bandas amarillas en el cuerpo. Y otro rasgo característico que tienen es que si ustedes observan, la mosca está totalmente cubierta de pelos, ¿sí?
Si nosotros vemos también las alas, son alas pues relativamente grandes en relación al cuerpo. Vean, aquí está el patrón de venación, ¿sí? Aunque no se observa a grandes rasgos, pero son alas muy fuertes, lo cual genera un vuelo muy vigoroso. A esta mosca también se le conoce como mosca zumbadora. Vamos a entrar ahora sí a lo que son las larvas, sí, a lo que nos da el concepto de miasis, la parasitosis por larvas en los tejidos. Estas son las larvas. Un rasgo característico que vemos es que tienen una forma como de barril. De este lado derecho vamos a ver que hay un fósforo que nos da más o menos un tamaño aproximado. Estamos hablando más o menos de 2 o 3 centímetros. Presenta segmentos, falsos segmentos. Si nosotros observamos la parte lateral del cuerpo de estas larvas, vamos a ver que tienen estas protuberancias, ¿sí? Que es muy característico. Y vamos a ver un cambio de coloración. De derecha a izquierda vemos la larva 1, vean el color que tiene, es un color acremado, color crema, y conforme la larva se pasa al estadio 2, se va oscureciendo, ¿sí? Es un tono más oscuro. Y la larva 3 es un tono todavía más oscuro, color marrón, ¿sí? Y hay un aumento de tamaño considerable. El aparato cefalofaringeo, que es el órgano de alimentación, no es fácilmente visible, ¿sí? Y los espiráculos respiratorios también no son tan fácilmente visibles. A nivel de laboratorio, lo que nos llama mucho la atención son estas protuberancias laterales y el detalle del patrón de distribución de espinas. Vemos aquí los falsos segmentos en la imagen de abajo y la siguiente diapositiva nos va a permitir ver las características que les menciono. Vean, esta es una larva 2 de Hipoderma bovis. Vean, los cúmulos de espinas se presentan en cúmulos. Y aquí algo interesante, los últimos 2 segmentos de Hipoderma bovis carecen de espinas. Ese es un rasgo característico, ¿sí? Toda la parte anterior y los últimos 2 segmentos, ¿sí? Carecen de espinas. En la imagen de aquí abajo estamos viendo un acercamiento más puntual de lo que es la parte anterior, y lo que estoy señalando son estos ganchos muy fuertes que le permiten a la larva asirse muy bien al tejido, que forman parte del aparato cefalofaringeo. Y aquí vemos precisamente lo que les explicaba, el patrón de cúmulos de espinas que es característico de esta especie. ¿Cómo es el ciclo de este parásito? La mosca tiene un vuelo muy insistente, los animales son molestados, el zumbido molesta a los animales, son ataques de mosca que generan estrés en el animal, ¿sí? Esto también impacta directamente en su consumo de alimento, impacta también en que el animal está ocupado en cuidarse del ataque de las moscas, de la insistencia de las moscas, no descansan adecuadamente. Pero la cuestión más importante es la siguiente. Las moscas adultas tienen la misión de dejar sus larvas en el cuerpo del animal. Generalmente lo hacen en la parte baja del cuerpo, estamos hablando de patas, la parte baja del abdomen. Y las larvas tienen una serie de enzimas que les permiten penetrar la piel y establecerse en el tejido subcutáneo. Estas larvas 1, que quedan en la parte baja del cuerpo del animal, van a ir avanzando lentamente y van a ir alimentándose y traumatizando el tejido conforme van ascendiendo hacia el dorso. Conforme van avanzando, las larvas van cambiando de larva 1 a larva 2 a larva 3. La larva 3, que es el máximo desarrollo de este estadio, ¿sí? Ya en la superficie dorsal del animal, va a generar estos orificios por donde va a escapar, va a salir, va a caer a piso y de ahí va a pasar al siguiente estadio, que es la pupa. La pupa, el tiempo que tarde en esta etapa varía dependiendo de las condiciones climáticas. De ahí van a surgir una nueva generación de moscas adultas, moscas zumbadoras, que van a repetir el ciclo de manera
similar a lo que explicamos. En la imagen de aquí abajo, aunque hay una zona aquí de sombra que se ve en la fotografía, vamos viendo cómo emergen estas larvas, ¿sí? Esta parte es. Sin embargo, pues esto es muy interesante porque el impacto más importante que tienen es que, uno, para la industria del curtido inutiliza las pieles porque quedan con verdaderos boquetes. Estas pieles no sirven para la industria del curtido, pero también generan una sensibilización importante en el animal, ¿sí? Que generan pues muchas molestias, mucho dolor al estar migrando a través de estos tejidos, ¿sí? La siguiente mosca que vamos a ver se llama Cocleomia omnivorax. Ajá. La palabra mia significa mosca y omnivorax significa devoradora de hombres. Sin embargo, no solamente es devoradora de hombres, es una mosca que afecta a una gran cantidad de animales domésticos. Esta mosca tiene la característica que afecta a cualquier mamífero, especialmente a rumiantes, y durante una buena cantidad de años en nuestro país fue una infestación importante en muchas regiones de nuestro país. La mosca venía viajando y ascendiendo de Centro y Sudamérica hacia la parte norte del continente americano, pasando por México. Este tipo de mosca a nivel comercial y a nivel tratados comerciales generó una serie de mecanismos de atención especial porque los tratados acordaban que el tránsito y el comercio de ganado debería de venir libre de gusano barrenador, ¿sí? A estas larvas de esta mosca se le conoce como infestación por gusano barrenador o gusanera de las heridas. Vamos a hacer una breve descripción de lo que son las moscas adultas de Cocleomia omnivorax. En la imagen derecha están viendo ustedes izquierda, perdón, están viendo ustedes un adulto. Tienen un tamaño aproximado entre 10 y 15 milímetros de largo. Son de color verde o azul metálico. Presentan 3 líneas oscuras en el dorso del tórax. Y los ojos tienen una variación de tonalidad que van desde el naranja o marrón. Presentan antenas, aunque aquí la imagen no es muy visible, pero sí presentan antenas plumosas. Y como buena mosca miacígena, la probóscide está atrofiada. Es importante mencionar que este tipo de moscas que tienen su probóscide atrofiada, el tiempo de vida es muy corto, estamos hablando de 2 o 3 semanas. De tal manera que solamente tienen el tiempo necesario para alcanzar el estadio adulto, aparearse, buscar sitios adecuados. En este caso se requieren heridas frescas para poder depositar sus huevos. Esta mosca sí pone huevos en la orilla de las heridas, y a partir de estas heridas donde las moscas depositaron sus huevos, permitir el desarrollo de las larvas correspondientes a Cocleomia omnivorax. Los animales en el campo pueden proferirse o hacerse heridas por diversas causas. Puede ser porque entre ellos sufren cornadas, o depredadores los muerden, o se atoran con los cercos o con ramas de árboles, o bien también pueden ser producto de manejos quirúrgicos, por ejemplo, como descornes o cirugías que no son vigiladas adecuadamente y en donde las moscas encuentran la oportunidad de depositar sus huevos en estas heridas frescas. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. El requisito es que sean heridas frescas. Las moscas tienen la característica de que solamente se pueden aparear una sola vez. El tiempo que tienen de vida es un tiempo muy, muy corto, de tal manera de que pueden solamente aparearse una vez y asegurarse de que van a encontrar una herida fresca para poder depositar sus larvas, y estas son las que se van a encargar de continuar con el desarrollo. El primer estadio larvario es de color blanco, mide cerca de 1 milímetro, presenta falsas segmentaciones, presentan
anillos de espinas completos alrededor de todo el cuerpo, ¿sí? Y en la parte anterior vamos a ver un aparato cefalofaríngeo. Como esta mosca venía avanzando de Centro y Sudamérica, el gobierno de los Estados Unidos hace muchos años generó una comisión que era la Comisión Mexicoamericana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. Esta comisión mexicoamericana estaba encargada, tenía el encargo de no permitir el avance de esta mosca para que no llegara a los Estados Unidos. Y lo que se hizo fue generar una planta productora de larvas de mosca, donde estas larvas de mosca se dieron cuenta que cuando se les sometía a radiaciones, las larvas de mosca no se morían, pero generaban machos estériles. Y estos machos estériles se cultivaban, se criaban y se empaquetaban en cajas que se llevaban y se liberaban en zonas donde había brotes de estas moscas, donde se reportaban, los ganaderos reportaban que tenían gusano barrenador. Una cuestión muy importante era que, por ejemplo, en los animales recién nacidos, pues está la herida del cordón umbilical. Es una zona difícil de detectar que se infecta. Entonces las larvas depositaban ahí sus huevos y ya cuando veían, pues los animales ya estaban postrados con unos verdaderos boquetes en la zona del cordón umbilical infestado por estas larvas de mosca y por moscas que también veían la oportunidad, sin ser miasígenas obligadas, veían la oportunidad también de dejar sus larvas o sus huevos en esta zona. Por eso es importante la clasificación del patrón de distribución de espinas y la característica específica de los espiráculos respiratorios. Entonces, aquí lo que estamos viendo precisamente de Cochleomia omnivorax es el detalle, el acercamiento de lo que es el aparato cefalofaríngeo. Vean aquí, los ganchos son muy, muy corpulentos, muy fuertes, y el patrón de distribución de anillos de espinas completos, ¿sí? Cochleomia omnivorax, también conocida como gusanera de las heridas o gusano barrenador, fue producida en una planta que estaba ubicada en Chapa de Corzo, en el Istmo. Durante muchos años estuvo funcionando esta larva hasta que en el 2012 se declaró en México oficialmente erradicada esta miasis. La planta que estuvo trabajando por muchísimos años y que exportaba larvas a otros países como Haití, como Dominicana, Panamá y otros países de Centro y Sudamérica que siguen teniendo problemas con gusano barrenador. En el año de 2012 el Diario Oficial de la Federación la declaró como libre, y entonces la planta ha sido desmantelada y ha sido trasladada hacia Panamá. Sí, actualmente esta planta se encuentra en Panamá. Era una planta con nivel de bioseguridad 3, ¿sí? Donde se cultivaban estas larvas. En esta imagen lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Son las larvas. También se le conoce como gusano barrenador, haciendo alusión a los barrenos que entran en posición vertical hacia la tierra, ya sea por ejemplo para la extracción de agua o de petróleo. La larva entra totalmente vertical y los espiráculos respiratorios posteriores quedan precisamente orientados hacia la parte externa, hacia donde tienen contacto con el aire. ¿Sí? La parte superficial de la herida es lo que nosotros vemos. Y el aparato cefalofaríngeo, que se alimenta de tejido vivo, que es lo que hacen los verdaderos boquetes en este tejido, que se alimenta del tejido vivo, está orientado hacia la parte de abajo. Este está por dentro. Entonces es muy importante que nosotros podamos observar las características de los espiráculos respiratorios posteriores con las placas estigmáticas, y ya con mayor detalle cuando obtenemos estas larvas por extracción manual y observación al laboratorio, pues del patrón de distribución de espinas y de el aparato cefalofaríngeo. Existe otra cocliomia, que es Cochleomia macellaria.
La característica de Cocleomia macellaria es que se alimenta básicamente de tejido necrótico. En una herida, cuando estas dos moscas se llegan a presentar, Cocleomia omnivorax tiene el rasgo característico que avanza del centro de la herida hacia la periferia y va quedando el tejido necrótico al centro. Esto es especialmente atractivo para otra mosca como es Cocleomia macellaria. Adicionalmente, también se puede sumar musca doméstica, y aunque musca doméstica no es una mosca miacígena, repito, no es una mosca miacígena, puede establecerse como una miasis de tipo accidental o bien oportunista. Y esto nos obliga a tener un patrón de identificación en donde nosotros seamos capaces de identificar, ¿sí?, estos patrones, estos espiráculos respiratorios, qué forma tienen, en qué posición están para poder hacer un diagnóstico. La otra también es que se puede también recolectar adecuadamente estas larvas y mandarlos a los laboratorios de referencia especializados para su clasificación, sobre todo en el caso de Cocleomia omnivorax, que oficialmente ya está reportada como erradicada de nuestro país, pero ha habido algunos brotes después del 2012 que han sido provocados de manera adecuada. ¿Sí? Vamos a ver ahora Estrus ovis. Esta miasis es una miasis de tipo cavitaria. ¿Sí? Vamos a hacer una descripción, ¿sí?, de la mosca adulta. Estas larvas de mosca afectan a los ovinos y caprinos. La localización de las larvas de Estrus ovis es en cavidad nasal, senos respiratorios, muy rara vez en cerebro, pero en general son las vías respiratorias altas las que están afectadas. Vamos a revisar un poco de la morfología del adulto, ¿sí?, para después entrar en la fase de larva, que es la que nos interesa por ser parásitas. Los adultos se caracterizan porque son moscas que son larvíparas, ¿sí? Son moscas que tienen este color café parduzco, tienen la probóscide atrofiada, tienen ojos muy, muy grandes. Vean, aquí está el detalle de la probóscide, tienen un color café parduzco. La cabeza es grande y tanto el tórax como la cabeza son color café claro y en la parte posterior se oscurece. Son moscas también muy insistentes. Estas no ponen huevos, son larvíparas y las larvas son depositadas en las fosas nasales o en la entrada de los hollares de los animales, de tal manera que las moscas están continuamente atacando a los animales, son muy molestas, ¿sí? Los animales a veces salen corriendo o huyendo o meten la cabeza en los comederos o en la tierra para tratar de protegerse del del ataque de las moscas adultas. Otra cosa importante es que tienen una especial predilección por borregos que tienen cara negra, ¿sí?, como los Suffolk, por ejemplo, o básicamente los Suffolk o los encastes de estas razas, borregos cara negra. En la imagen del lado derecho estamos viendo un corte donde podemos apreciar los senos nasales y vemos los desarrollos de estas larvas. Las larvas son depositadas en la entrada de los hollares y estas van profundizando, ¿sí?, ayudadas por las espinas que tienen en la parte ventral y van avanzando hacia el interior. Estas larvas se alimentan de moco y precisamente el avance, la migración de estas larvas irritan estos conductos, estas zonas, esta mucosa, y se produce una gran cantidad de moco. Eso es un rasgo muy característico. A veces la cantidad de moco que se produce es muy, muy grande, muy importante, producto de la irritación, y vamos a encontrar que los animales tienen los hollares taponados de tanto moco, inclusive se ven obligados a respirar por el hocico.
Vamos a revisar el desarrollo de los diferentes estadios. Tenemos la larva de estadio 1, tiene un color blanco, es ovalada, es esta pequeñita que se ve aquí abajo en la imagen. Mide aproximadamente 1 milímetro. En su parte anterior tiene un par de ganchos fuertes que corresponden a lo que es, forman parte del aparato cefalofaringeo. Presenta falsos segmentos. La larva 2 aumenta de tamaño, fluctúa entre los 3 y los 20 milímetros. La parte ventral es plana y viene equipada con espinas. La parte dorsal es convexa. Ajá. Y vamos viendo que la coloración va cambiando, ¿sí? Conforme la larva se va haciendo de larva 2 o se va transformando de larva 2 hacia larva 3, vemos este patrón de oscurecimiento y vemos la aparición de estas bandas de color más oscuro, que es muy característico de la larva 3. Aquí es importante recordar que la parte dorsal de estas larvas, donde vemos estos segmentos, no tiene espinas, es lisa. Las espinas se encuentran por la parte ventral únicamente. Si nosotros vemos una larva 2, veríamos un aspecto como este. Estamos observando en esta imagen los espiráculos respiratorios de la parte posterior y tienen una forma muy sui generis. Presentan un aspecto de letra D, ¿sí? D mayúscula, ¿sí? Aquí estoy señalando esta D mayúscula, proyectada del lado derecho, y el otro espiráculo es como su imagen en un espejo, ¿no? Una D invertida. Es muy característico de la larva de Estrus ovis, ¿sí? En esta imagen lo que vemos, ¿sí? Es producto de una necropsia. Vemos las larvas, ¿sí? En los senos nasales. A veces estas larvas quedan atrapados de manera permanente en estos ductos, en estos senos nasales, lo cual les imposibilita salir, ¿sí? La forma natural en que estas larvas serían expulsadas sería por el estornudo. Estas larvas saldrían como larvas 3, proyectadas hacia el exterior cuando el animal estornuda, y estas larvas caen en piso, donde entran en la fase de pupa y de ahí vuelven a emerger los parásitos o las moscas adultas, ¿sí? Las moscas adultas son de vida libre, las parásitas son las fases larvarias. En ocasiones esto no sucede. Las larvas han localizado o han ganado una ubicación tan profunda que es técnicamente imposible poder salir y se quedan ahí. Entonces provocan una inflamación de los senos nasales, generando una sinusitis. ¿Cómo afecta esto en el comportamiento del animal? Pues los animales presentan sinusitis y esto es doloroso. Los animales cabecean constantemente, recargan su cabeza en corrales, paredes, en los comederos. Hay una gran producción de moco. A veces las localizaciones son muy profundas, pueden llegar a la lámina cribosa del etmoides, generar una inflamación importante, y esto eventualmente puede generar una compresión, un proceso inflamatorio por compresión muy fuerte, y pueden generar a veces signos nerviosos que nos llegan a confundir con el diagnóstico con la enfermedad de falso rodeo. El diagnóstico de estas larvas muy frecuentemente es a la necropsia. Cuando el animal es revisado, encontramos las larvas de Estrus ovis, ¿sí? O cuando este animal va a ser utilizado en el consumo de alguna celebración, es cuando encontramos a estas larvas. Generalmente es a la necropsia. La otra larva que vamos a ver es miacígena, es Gastrophilus intestinalis. Esta larva, ¿sí?
se localiza en la mucosa gástrica, principalmente de los equinos. Ajá. Vamos a hacer rápidamente una revisión o una descripción de la mosca adulta. Tiene un aspecto muy particular, son de un color marrón, mide entre 13 y 17 milímetros de largo, pero el rasgo más característico, parecen como abejas, tienen un aspecto muy parecido, la tonalidad inclusive se parece a la de una abeja, y presenta esta estructura que es el ovipositor, que es muy largo y prominente, de tal manera que da la apariencia de un aguijón, ¿sí? Pero no es un aguijón, es el ovipositor. Esta mosca pone huevos, ¿sí? Pone huevos, y el comportamiento biológico de Gastrophilus es que estos huevos los pone en el pelaje del animal, pero en sitios estratégicos donde el animal es capaz de alcanzarse para lamerse, ¿sí? De tal manera que estos huevos pueden ser ingeridos fácilmente por el animal, de tal manera que las patas, los flancos, los sitios donde el animal se puede alcanzar a lamer son los sitios más importantes y los sitios principales donde estas moscas dejan sus huevos para que el animal los pueda ingerir. Vamos a ver también 3 estadios larvarios, nada más que aquí hay una consideración importante. La larva 1 de Gastrophilus, ¿sí?, hace una estancia previa en la cavidad oral. Estas larvas de Gastrophilus intestinalis más o menos duran un promedio de 30 días, donde se entierran en sitios blandos, en el paladar blando, presentan espinas, ¿sí?, de tal manera que si la infestación es muy severa, se generan estomatitis de diversa intensidad, y entonces el animal, al sentir dolor, se rehúsa a comer. Más o menos al día 30, estas larvas salen de este sitio, emergen de este sitio y empiezan a transitar hacia el esófago, empiezan a avanzar para finalmente llegar a la cavidad gástrica, donde van a pasar a los siguientes 2 estadios, que es la larva 2 y la larva 3. Estas larvas de Gastrophilus intestinalis se entierran básicamente en la mucosa, ¿sí? Se entierran básicamente en la mucosa. Vamos a ver esta imagen, esto es lo que vemos. Tienen un color rojizo, esto habla de la hematofagia que estas larvas pueden desarrollar. El estadio de Gastrophilus en larva 2 es un color entre rojizo y amarillento, o amarillento con tonalidades rojizas, si queremos ser más específicos. Las espinas son espinas muy notorias, son espinas que presentan dobles filas, los vamos a ver ahorita más adelante. Tienen una forma característica de barril, que es lo que vamos a ver en esta imagen, ¿sí? Tienen un aspecto de barril. Aquí ustedes pueden ver lo agresivas que se pueden ver estas espinas. Presentan espiráculos respiratorios posteriores en forma de arco, ¿sí? Y sirven, estos patrones de distribución de espinas sirven para clasificar los diferentes tipos de Gastrophilus. Hay Gastrophilus intestinalis, hay hemorroidalis, y este patrón sirve para diferenciar la especie entre este género de Gastrophilus, ¿sí? La forma de diagnóstico de Gastrophilus nos ofrece varias posibilidades de establecer la presencia de este parásito, dependiendo la etapa del desarrollo del ciclo biológico. En etapas tempranas, lo que se puede hacer como una forma de diagnosticar es revisar el pelaje del animal.
En este pelaje del animal nosotros vamos a encontrar estas larvas en la punta del pelo de los miembros anteriores, de los flancos, alrededor de la boca. Los huevos son de color blanco amarillento, más o menos miden como 1 milímetro, son de forma ovoide, tienen un opérculo oblicuo, que es lo que les estoy señalando en la imagen superior derecha, ¿sí? Y vamos a ver en el interior, pues estas larvas en el interior. La otra forma, dependiendo de la etapa, es hacer el diagnóstico a nivel de cavidad oral. Nosotros podemos revisar la cavidad oral del animal, donde podemos detectar la estomatitis, inclusive podemos ver las lesiones y las larvas en esa zona. Si el tiempo avanza y esas larvas ya salieron de la cavidad oral del animal, pues el siguiente sitio es la cavidad gástrica, ¿sí? Ahí, pues bueno, existen una serie de pruebas, puede ser el diagnóstico por endoscopía, lo cual implica pues ya un manejo más cuidadoso, una serie de habilidades que tienen que desarrollar para poder hacer el manejo del animal y el manejo del equipo de diagnóstico que hay que utilizar. Y la otra que es más difícil, pues esperar a que las larvas salgan en las heces. Sin embargo, esto es importante que recordar que pues la materia fecal es el sitio donde muchos tipos de larvas de muchos tipos de moscas se pueden desarrollar. Eso es también importante. Existen también pruebas serológicas que nos permiten establecer el diagnóstico, ¿no? Pruebas de ELISA que también ya están implementadas donde se puede hacer el diagnóstico de gastrofilosis, sobre todo en los equinos. Y bien, pues ahora vamos a regresar al tema de moscas hematófagas. Aquí lo interesante de esto y lo que es importante hacer la diferenciación es que aquí la fase adulta es la fase parásita, ¿sí? Estos adultos son los que ejercen el parasitismo en el animal. Estas moscas hematófagas, ahora sí, adultas, ¿sí? Insectos alados, presentan sí ya una probóscide desarrollada y adaptada para picar y succionar sangre, ¿sí? Las estructuras de la probóscide, bueno, aquí vemos dos tipos de probóscides diferentes. Las que están por microscopía electrónica son las probóscides de la mosca, esta que tenemos del lado derecho es la probóscide de la mosca doméstica, recordando que la mosca doméstica se alimenta de fluidos. La labela funciona como una especie de esponja que permite absorber, recoger estos fluidos, mientras que en las moscas hematófagas, la probóscide está desarrollada de tal forma que tiene un aspecto como de una aguja quirúrgica, de una aguja de jeringa, ¿sí? Una aguja, ¿sí? Vemos cómo está inclusive, la posición está diseñada, en el caso de las moscas hematófagas, esta probóscide está diseñada y proyectada hacia el frente. En la imagen de aquí arriba que ven a color, ¿sí? Se ve la probóscide de una mosca hematófaga, ¿sí? Inclusive se ven las gotas de sangre. Mientras que en la mosca doméstica, que es la imagen que tenemos aquí a la derecha, vean que la probóscide está proyectada hacia abajo, ¿sí? De tal manera que si vemos a esta mosca en una proyección aérea, la probóscide no se ve porque está en la parte de abajo, ¿sí? Y aquí tenemos la imagen de una mosca doméstica. Aquí vemos la labela, ojo compuesto, ¿sí? Antenas, las patas. ¿Sí? Aquí vemos, esta es de tábulos, no se activa acá la presentación. Vemos de tábulos, es una probóscide de estos tábanos, es una probóscide extremadamente fuerte, muy agresiva, genera unas picaduras muy, muy dolorosas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algo muy singular. La primera mosca que vamos a ver es un díptero, ¿sí? Acuérdense de la palabra díptero, dos alas. Y Melophagus ovinus es un díptero áptero. ¿Cómo es esto? Es una mosca
que tiene alas atrofiadas, no vuela, ¿sí? Melophagus ovinus es un caso muy singular, es una mosca que afecta a los ovinos. Por el aspecto que tiene, se le ha dado el nombre común de falsa garrapata de los ovinos, ¿sí? No es una garrapata, aquí por favor corríjanlo, ¿sí? En sus notas es falsa garrapata de los ovinos, porque no es una garrapata. ¿Qué es? Es un díptero, es una mosca, ¿sí? Presenta dos alas que están atrofiadas, solo vemos aquí los vestigios de esas alas, ¿sí? Presentan un color café ocre, tienen un aspecto así tosco, correoso, el cuerpo es aplanado dorsoventralmente, está cubierta de pelos, la cabeza es muy cortita, es ancha, no tiene movimiento libre, ¿sí? El movimiento es así muy rígido, muy controlado, de muy poquita movilidad. Tienen una probóscide perfectamente adaptada para la succión de sangre. En el tórax, como ven insectos, se insertan 3 pares de patas, ¿sí? El abdomen no presenta segmentaciones evidentes y algo muy característico es que presenta el estadio de larva, de pupa, ¿sí? Y todas las fases del parásito se llevan a cabo sobre el animal, permanentemente. Todas las fases de desarrollo biológico se encuentran sobre el animal. Lo interesante de esto es que esta falsa garrapata de los ovinos se alimenta de sangre y al alimentarse de sangre, pues defeca sangre. Y esta, al defecar, la sangre digerida mancha la lana. Y esto es uno de los impactos, aparte de la hematofagia y de la anemia que pueden provocar, mancha la lana. Y esto va en detrimento del precio. La lana que viene manchada para venderse, generalmente se paga muchísimo más barato. Entonces hay una depreciación en la calidad de esto por las manchas que tiene. Entonces esta es la primera mosca que vamos a ver, hematófaga. Otras moscas hematófagas que son importantes a nivel de los sistemas de producción son Stomoxys calcitrans. Stomoxys calcitrans son importantes porque estos insectos se posan sobre los animales, generan molestias, generan estrés. El animal tiene que invertir tiempo y energía en estarse espantando las moscas en vez de estarse alimentando tranquilamente. Y esto directamente afecta sobre la producción. En la parte teórica les van a hablar el determinado número de moscas y la cantidad de impacto que puede generar en la producción de ganancia de peso o la producción de leche. Es importante también recordarles que estas moscas también son importantes en el ámbito de la medicina veterinaria porque son vectores transmisores de enfermedades. Stomoxys calcitrans, ¿sí? También se le conoce como mosca de los establos, mosca brava o mosca de las cuadras. Es una mosca que mide cerca del centímetro de longitud. Presenta una probóscide proyectada hacia adelante, aquí lo estamos viendo en las dos imágenes, proyectada hacia adelante, es una probóscide vigorosa, adaptada perfectamente para la succión de sangre, es de un color, la mosca es de un color grisáceo con alas claras, el abdomen presenta manchas semejante a un tablero de ajedrez. En esta presentación, ese tablero de ajedrez sí se alcanza a apreciar, sin embargo, cuando estas las vemos en el laboratorio, como las alas se pliegan, ya no es tan fácil ver este patrón de distribución en el abdomen. Estas moscas hacen su oviposición en el estiércol.
Esos huevos se transforman en larvas a mayor o menor velocidad dependiendo de las condiciones en las que estén inmersas y se desarrollan muy bien en el heno, en paja en descomposición que está húmeda y hay una gran cantidad de bacterias y de elementos que permiten el desarrollo. Afecta principalmente a los bovinos, sin embargo, también lo podemos encontrar en ovinos, en equinos, inclusive afectando a los perros. Lo que vemos aquí, bueno, son moscas en acción. Esta mosca se alimenta y se desprende y va a dejar sus huevos al estiércol. Durante el día está en contacto con el animal, ¿sí? Básicamente les gusta establecerse en el dorso, en la espalda, ¿sí? Y en la noche, ¿sí? Se retiran a descansar y también las podemos encontrar, las podemos ubicar en los tubos de las instalaciones, en los techumbres de las instalaciones también pueden estar ahí. Esto es importante porque vamos a ver otra mosca que es la siguiente, que es Hematobia irritans. Esta es otra mosca hematófaga y el nombre les está indicando de qué se alimenta, ¿no? Y lo que genera una gran irritación en el tejido de los animales. Hematobia irritans, ajá, también se le conoce como mosca del cuerno o de la paleta. Estas moscas afectan principalmente a los bovinos, pero también la podemos encontrar en otras especies, en ovejas, en caballos, en perros también. Son tan agresivas, tan irritantes que llegan a producir llagas y heridas. En esta imagen la mosca la proyectamos hacia abajo porque tiene un rasgo muy particular. Cuando se posan sobre los animales, ¿sí? La cabeza de la mosca está direccionada hacia el suelo, como si estuviera viendo hacia el suelo. ¿Sí? Esto es muy interesante. Estas moscas, a diferencia de Stomoxys calcitrans, que fue la que vimos en las imágenes anteriores, estas moscas tienen un tiempo de permanencia mayor con el hospedero, con el animal. Cuando hace mucho calor o hace frío, en vez de resguardarse en instalaciones, lo que hacen es que se pasan a la parte ventral, hacia la zona del abdomen, la parte baja del animal, o cuando llueve, para protegerse. Pasan mucho tiempo alimentándose del hospedero. Ajá. Estamos hablando de tiempos de alimentación de hasta de 5 minutos, ¿sí? Cambian de lugar y dejan cuando se separan del animal, vuelan, dejan sus huevos en el estiércol, en la materia orgánica, e inmediatamente regresan. ¿Sí? El tiempo de permanencia es muchísimo más prolongado. Ajá. Estas moscas hemos visto que prefieren, por ejemplo, en el caso de las vacas Holstein, ¿sí? Prefieren estar más en los lados oscuros. Y les digo, el rasgo característico es que la cabeza está proyectada hacia abajo, ¿sí? Aquí vemos imágenes de lo molestas que pueden ser. Inclusive los animales utilizan sus colas para estarse espantando las moscas o generan especie de sacudidas musculares, temblores musculares, en donde el animal está tratando de provocar que la mosca se separe de su cuerpo, lo cual implica una inversión, un gasto de energía que el animal desvía en vez de ubicarlo hacia la ganancia de peso. Esta es la importancia de estas moscas. ¿Sí? Aquí vemos estas imágenes y bueno, esta es la presentación. Con esta terminamos esta explicación de esta sesión. Les recordamos que es importante que revisen estas presentaciones, pero que también se apoyen mucho en su manual y que hagan sus notas para que podamos tener la mejor información.
El manual del laboratorio de parasitología que tienen en sus manos es importantísimo que ustedes lo revisen con mucha calma y puedan ver estas presentaciones las veces que sean necesarias para poder establecer este conocimiento a través de este mecanismo en línea. Les mando un saludo, buenas tardes y seguimos en contacto.